Va. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a estas charlas de divulgación. Soy Cecilia Zeta, titular del área. Y bueno, quisiera ahora pues invitarlos como siempre a estas ricas charlas con nuestros investigadores, porque la UAM y especialmente la UAM Xochimilco tenemos un montón de información bien interesante, pero en esta ocasión lo que me gusta es que vamos a hablar de un edificio que es parte del patrimonio de la Unidad Xochimilco, pero además es un edificio que yo no viví. Yo estudié diseño de la comunicación gráfica y bueno, no me tocó tener edificios, sino gallineros. Sin embargo, me encanta saber que hay un edificio y además tiene muchas historias. Cuando uno va y lo visita, siempre
descubre espacios, y cuando he tenido la oportunidad de inventar unos recorridos en la UAM Xochimilco, que es mi casa y tu casa, pues la gente va a los diferentes espacios y uno le cuenta historias, y yo quisiera por eso que ahora nos contaras la historia de ese edificio, doctor José Ángel Campos, bienvenido. Muchas gracias. Y que nos cuentes, porque no solo es profesor investigador de la UAM Xochimilco, sino que también como diseñador arquitectónico formaste parte de la concepción de ese diseño del edificio de diseño de la comunicación gráfica, que institucionalmente es el edificio R, pero que también tiene un nombre curioso que le ha puesto la comunidad, que eso es lo bonito de una casa, que vas apropiándote de los espacios y van Sí, dándole nombre, exacto. y eso es lo bonito de nuestra universidad. Ujú. Entonces, por eso es lindo conocer a un investigador, pero que además fue parte de la historia que tenemos arquitectónica en nuestra universidad. Por eso Eso es. te quise invitar. ¿Desde cuándo? Sí, Alguna vez cuando estábamos en pandemia tuvimos oportunidad de conversar, pero entre el internet que se nos caía, no se logró una buena conversación, eso es. y creo que ahora es una buena oportunidad. Y bueno, agradezco que estés aquí. Muchas Encantado. gracias de verdad Encantado. por aceptar la invitación, y ya nos vas a platicar que sí diseñaste este edificio, pero fue parte de un equipo de Sí, 4 maestros así es. queridos. Ujú. Uno de ellos fue mi maestro, Rodolfo Santamaría, Mira. y Ricardo Pita, gran compañero por las noches Ajá. que los veía a los maestros de arquitectura. Pues les voy a contar quién es José Ángel Campos. Él es arquitecto, maestro y doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, y fue profesor en la Facultad de Arquitectura 52 años. Sí. Te ves muy joven, José. Empezaste muy joven, ¿no? Bueno, sí, claro. Dando clases Estaba allá. estudiando todavía. Ah, mira. Y bueno, es profesor investigador de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en el Departamento de Métodos y Sistemas Ujú. de la UAM Xochimilco desde hace 42 años. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado en dichas instituciones y en otras más de la República Mexicana. Tutor de más de 10 tesis de maestría y 8 tesis de doctorado. Ha publicado muchos libros, bastantes, que están acá en la librería todavía. Puede ser que algunos antiguos se puedan encontrar, pero en la biblioteca están. Y entre ellos está el libro Para leer la ciudad, premiado con la medalla de plata de la 8ª Bienal de Arquitectura Mexicana, editado por la UAM y la UNAM. Y como libros recientes están Crítica de Arquitectura, Ensayos Latinoamericanos, publicado por Atelier Editorial en 2013 en Sao Paulo, Brasil. El libro de Mariana Jampolsky, Mirada que cautiva la mirada, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana en 2012. Entre oficio y compromiso, vida y obra en tiempos de cambio, publicado por la Facultad de Arquitectura de la UNAM en 2010. Y ha publicado más de 10 libros en coautoría y más de 40 artículos en diferentes medios. Ha sido profesor invitado por diversas instituciones del país e impartido conferencias en seminarios y congresos de México y varios países de América y Europa. Y lo que me gusta mucho es que has hecho proyectos con alumnos. Sí. Eso es algo muy interesante porque los involucras en participar en concurso y das créditos Ujú. de que forman parte de proyectos que han sido exitosos. Alumnos de UAM. Algunos de UAM. Por ejemplo, en 2008 ganó el 2º lugar en el concurso internacional Futures of Cities, Ciudades del Futures of Futuro, Cities, sí. en Copenhague, Dinamarca, entre 193 participantes que estuvieron en este concurso, y con alumnos de la UAM Xochimilco en 2004 ganó el primer lugar en la primera etapa del concurso internacional Auditorio Metropolitano para el Centro Cultural de la Universidad de Guadalajara en Jalisco. Es autor y coautor de más de 40 obras y proyectos de arquitectura, 2 de ellos premiados con la medalla de plata en la Bienal 5 y 8 de Arquitectura Mexicana, y uno de ellos precisamente el que nos trae a colación a platicar aquí, que es el edificio de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica en la UAM Xochimilco. Pues es muy padre ver que eres profesor, investigador, constructor, diseñador, que estás en el campo profesional y por lo Sí. tanto traes no solo la teoría, sino la práctica del quehacer mismo del arquitecto para la Necesaria, formación necesaria, sí. de alumnos, y eso hace muy rico tu perfil y la Ajá. oportunidad de los alumnos que Pues, están contigo, ¿no?
es una oportunidad realmente para mí tener el espacio para transmitir lo que uno va aprendiendo, ¿no? Exacto. No, pero además tienes muchos años en esto, qué bárbaro. Yo te conozco desde hace como 40. Sí, así Desde es. antes de que tuviera mi copete rojo Bueno, y tú estas pequeñas canas. Pues a ver, cuéntame, ¿cómo está la historia de este edificio de gráfico? pues es una historia muy, muy interesante, Pues sí. cuéntanos. Yo estaba como coordinador de la carrera entre el 94 y 97 casi, ¿no? De la licenciatura en En la arquitectura. licenciatura en arquitectura aquí. Ujú. En el 92 empecé como coordinador y todavía en el 95, todavía fue los últimos días de esa coordinación. En el 92 se hizo un plan rector de todos los espacios que hay en la unidad Xochimilco, ¿no? Porque empezaron a aparecer edificios como sueltos, ¿no? Ujú. Uno de ellos muy bonito, el edificio I, que hizo claro. justamente Ricardo Pita, ¿no? Ujú. Y a raíz de eso se hizo un plan rector como para que no cayeran en el desorden, sino que tuvieran una cierta continuidad las obras, ¿no? Y se le llamó un proyecto de claustros. Lo hizo José María Buendía, Chema Buendía y Pablo Quintero. Ujú. Y bueno, había un claustro para CIAD, una propuesta de claustro para CIAD, donde ya había un edificio inicial de la División de Ciencias para el Diseño, que es el edificio taller, era una especie de taller fábrica Ujú. de diseño industrial, al sur de todo este Sí. predio de la UAM, ¿no? Entonces, allí en esa área se proponía el claustro de CIAD, es decir, armando un patio cuadrado, Es digamos, lo que te iba a ¿no? preguntar, ¿qué es un claustro? Un claustro es un patio alrededor del cual hay una serie de edificaciones. Viene incluso de la arquitectura religiosa colonial, ¿no? En nuestro país, los conventos y las iglesias se hicieron alrededor de un patio. Entonces ese patio se le llama claustro. Y sigue aquí en la UAM, se siguió al principio ese mismo sistema. 4 edificios con un pasillo frente al patio y los locales detrás del pasillo, ¿no? Entonces, la propuesta era esa, hacer un claustro de CIAD, de la División de Diseño. El hecho es que parece que de la Dirección General de Obras de la universidad toda, de la UAM, de la rectoría, digamos, vino un proyecto. Después de que se hizo la propuesta del claustro, vino un proyecto para el edificio de gráfico. Y yo estaba como coordinador de la carrera y me mandó llamar el director, un gran Raúl amigo Hernández. y un gran maestro mío y, bueno, una persona maravillosa que lamentablemente ya no está con nosotros, ¿no? Exacto. El arquitecto Raúl Hernández, Fundador de la UAM Xochimilco, fundador, sí, junto de la con UAM Ricardo Xochimilco, Pita. con muchos otros grandes Rodolfo compañeros. Santamaría también. En efecto, muchos grandes compañeros, ¿no? Entonces me mandó llamar como director él y como coordinador yo y me pidió mi opinión y le dijo, oye, no, pues Creo eso que está feito. no está realmente muy bueno. Y me dijo, pues coincides conmigo, yo esta cosa no la admito para que sea un edificio de los arquitectos, en donde van a estar los arquitectos, pues esto no es de arquitectos. Sí. Bueno, le digo, pues pues sí, ¿no? Dice, oye, ¿por qué no nos hacen ustedes una propuesta? Y me la hizo en plural. Y yo le dije, bueno, Raúl, pero ¿quiénes? Pues ¿Quiénes? ustedes que ahora ya formaron un despacho, ¿no? Ustedes 4 profesores, Ella- 3 en ese momento, Ok. porque la arquitecta todavía no formaba parte de Ajá. este grupo de docentes de la UAM. Ajá, ajá. Pero bueno, como éramos 4 despacho, sí. arquitectos Ujú. que habíamos participado en un concurso, que habíamos ganado un concurso del Infonavit, Ah, y entonces por eso nos invitan, ¿no? Y bueno, pues si quieres te o sea, hacemos ya una tenían un propuesta. antecedente de obra arquitectónica fuera de la universidad. Sí, ya habíamos hecho ahí algunos trabajos fuera de la universidad y que Ajá. tenían un cierto reconocimiento. Ok. Y bueno, hicimos una propuesta. Empezamos por entrevistar a los profesores de gráfico que no habían sido consultados En el proyecto anterior. en el proyecto anterior, en el proyecto que vino
probablemente de Rectoría General y de Rectoría de Xochimilco, que en ese tiempo el rector era Averiz Aznaburia. En Xochimilco. En Xochimilco, Averiz, Sí. exactamente. Entonces, venimos a entrevistar a los profesores de gráfico, a los técnicos académicos de gráfico. Que son los que operan los talleres. Y si operan los talleres, levantamos, hicimos una medición de los talleres, vimos el equipo que tenían, un equipo a veces muy complicado y costoso. Se entrevistó con algunos alumnos y, en fin, con eso armamos una propuesta de proyecto, digamos, ¿no? Lo que se llama un programa arquitectónico. Y empezamos a trabajar en el proyecto. El director, Raúl Hernández, no nos puso ninguna cortapisa. Él dijo, pues ustedes lo dicen, Son los ¿no? creativos. Ustedes son los arquitectos. Yo no quiero aquí opinar nada. Soy el director y también soy arquitecto, pero me abstengo de opinar. Hagan lo que a ustedes les parezca. Y empezamos a trabajar. Claro, estábamos pues, en el campo del proyecto, sabíamos lo que estaba manejándose en esos tiempos ya, porque la UAM empezó con una idea muy racionalista, ¿no? Sí. El arquitecto David Muñoz hizo unas propuestas muy racionalistas para todas las UAM, no solo para Xochimilco, son muy parecidas para Azcapotzalco todas. y para Iztapalapa. Y pues, teóricamente el proyecto que le habían presentado seguía esta idea racionalista, pero muy pobre. No se comparaba con las propuestas de David Muñoz. Se espera que en el ámbito del diseño haya alguna particularidad especial, ¿no? Sí. No solo por el uso de los espacios, sino que refleje lo que es el ámbito creativo, así es. otras sensaciones diferentes. Así es. Y David Muñoz lo había hecho muy bien. La propuesta inicial UAM es una propuesta muy vanguardista, incluso para su tiempo, 74, ¿no? Pero pues casi 20 años después, pues ya no era otra la línea arquitectónica, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar en esa otra línea, ¿no? Sí hubo un cambio en el plan rector, bueno, en lo que nosotros proponíamos del plan rector, porque gráfico estaba propuesta en el lado oriente del claustro, del patio de CIAD, digamos, en el patio de CIAD. Gráfico estaba en el oriente. Sería donde ahora está y nosotros propusimos ponerla en el poniente, en el lado poniente de ese patio. ¿Qué será? ¿Por la respiración de los laboratorios? Por los laboratorios, por la dimensión del edificio. Nos dimos cuenta que el proyecto que le habían presentado a la dirección no cumplía con las áreas que se requerían. Entonces, era un edificio más grande en área. Y para no alterar la idea del claustro, dijimos, ¿por qué no la ponemos sobre el oriente, en donde se puede ampliar el edificio? En el oriente hay una calle peatonal, bueno, una calle de servicio que colinda con el límite del terreno. Entonces hicimos esa propuesta, modificarlo, mandarlo hacia el oriente, y la propuesta fue si del lado, al poniente, y del lado oriente, la fachada oriente, enlazarnos con la idea general de la UAM, con un edificio muy recto, más o menos liso, digamos, ¿no? Del lado oriente hacia el patio. Y del lado poniente darnos la libertad de manejar como quisiéramos la propuesta, porque además del lado poniente estaba la calle lateral y además había que protegerse del sol del poniente. Entonces eso nos llevó a la idea, no es tan sencillo. Nos llevó a la idea de hacer un cambio ahí, ¿no? Y por ahí empezamos. Muy bien. Y entonces cuando ya hacen este plan y se empieza a dar forma, los maestros y los técnicos de gráfico, ¿qué dicen? Pues mira, todavía los profesores de gráfico, los técnicos, no veían todavía la propuesta, veían nada más las ideas generales, ¿no? Y la idea de que, bueno, una cosa que sí nació desde un principio fue poner la circulación de
todos los usuarios en el interior del edificio. Ah, ujú. Los edificios de claustro, como hace rato lo platicaba yo, tienen el pasillo hacia el Hacia el patio patio. y es visible, todo el mundo ve los pasillos. Ujú. En este edificio decidimos poner ese pasillo de circulación Al de interior. usuarios en el interior del edificio. Fue ¿Por? una primera propuesta. ¿Por qué? Para... Por un lado, para que no hubiera esta condición de tan lisa y tan fría Ujú. del pasillo al claustro. Sí, Y por otro lado, para generar una especie de vivencia interior. exacto. Una de las cosas que nos preocupaba, además de cumplir con las áreas y los funcionamientos de todo, era que hubiera una comunidad, que se generara un sentido de comunidad. Sí. Y ese pasillo interior permitía que todo el mundo se encontrara ahí, Ajá. ¿no? Circulara continuamente y se formara una comunidad, un espacio que envolviera esa comunidad, ¿no? Algo que pasa en el de diseño industrial, ¿no? Un poco que adentro del diseño en su industrial, gran claro, pasillo. pasa un poco eso, porque todo está ahí Todos adentro, se ¿no? encuentran. Ajá. Ajá. Un poco eso fue, sí. Ah, y estos salones como, no curviados, estos salones que no son rectangulares, sino Ajá. donde está el salón princesa, la Ajá. sala de seminarios, el estudio de foto, Ajá. tienen otras Claro, dimensiones, claro, ¿no? A sí. diferencia de El algo edi- muy genérico. El edificio, bueno, el área de gráfica monumental Por y el ejemplo, este auditorio. taller es Sí, hermosísimo. en realidad el edificio pues es un edificio recto, digamos, que tiene un punto culminante en el sur y un punto culminante en el En el norte. norte. Entonces, en esos puntos culminantes es donde se decidió que podíamos hacer ahí algún tratamiento que le diera un toque particular al edificio, ¿no? Ujú. Y generamos ahí un trazado en curva. Sí. Ya dejamos la recta, Ujú. un trazado en curva y un trazado en diagonal hacia el poniente, porque la calle de servicio que colinda con el límite del terreno es justamente en diagonal. Entonces ahí, para cerrar esa diagonal, se formó una curva hacia el norte. Y para cerrar esa diagonal hacia el sur, otra curva. Ah, sí, está. Y tenemos, bueno, tiene el edificio auditorio, galería, salón de dibujo, que es muy bonito el salón de dibujo, Sí. porque hay una luz natural, pero a la vez hay Ajá. como se crecía, ¿no? Para Sí. estar en... Sí, sí, para guardar la intimidad. Para guardar la además, intimidad. porque ya hay dibujo al desnudo, ¿no? Exacto. Entonces, Y, necesitamos ese aspecto también controlarlo. y se llama Salón Princesa. ¿Tú sabes Sí. por qué se llama Salón Princesa? No, eso le pusieron Los los profesores de dibujo. Cuenta la leyenda, la que yo me sé, porque me tocó cuando se perdió el salón de dibujo Ajá. que estaba en el edificio D en la planta baja, para hacer esta unión del edificio, la parte central hacia el sur, Ajá. en lo que va a ser todo el claustro de CIAT. Quitaron el salón de dibujo al desnudo, que era el de Sí, gráfico. sí. Entonces los maestros y los alumnos protestaban al rector en turno, que ahora era Abedís, el doctor Abedís, dijo, les vamos a hacer un edificio donde vas a quedar el salón como una princesa, tan hermoso como una princesa. Y por eso lleva el nombre del Salón Bueno, Princesa. Pues qué bonito. Entonces te digo que la gente le va dando nombre, Ajá, ¿no? claro, Entonces tú me sí. hablas de la Sí, se han arquitectura y los apropiado, se fueron espacios, apropiando, sí. pero de repente se le da el nombre del chupacabras, que no es Así es. irrespetuoso, pero hay una historia en el 94 en México, ¿no? Así es, De este exactamente. mito que surgió un chupacabras que nadie supo cómo era, Ajá, exacto. pero todos daban versiones. Exacto. Se hizo muy mediático, Sí, también tiene que ver con una cuestión política en su momento, ¿no? sí. Pero cuando vieron que este edificio no se parecía a los edificios que tradicionalmente estaban, Ajá. dijeron, pues eso parece un chupacabras. Sí, Lo que sí. no sé es quién lo dijo. Bueno, mira, ahí están las imágenes Ok, que, vamos a ver las que, imágenes. que recopilé. Mientras las van Y ahí se poniendo. ve en esa primera imagen cómo el edificio es más frío. Sí. Ahí se ve desde el sur. Ok. Sí, sí están los volúmenes ahí un poco indefinidos, ¿no? Es un poco frío. Ahí se ve, ¿no? Empieza a haber una curva, pero no precisamente tiene la intención de ser más atractivo. Simplemente es una manera de rematar en la parte sur del edificio, ¿no? Y ahí está, vemos el esquema
variado ya. Ahí aparece esa cosa curva hacia el sur, todavía más acentuada. Se ve la parte curva del norte, un círculo, obviamente una circunferencia, que es el Salón de Gráfica Monumental. Y hacia el sur va a aparecer, sí, ya un tratamiento como de un pico, ¿no? Entonces, se empezaron a desarrollar los planos ejecutivos en la Dirección General de Obras de la universidad, en la rectoría de la universidad. Se empezaron a desarrollar los planos ejecutivos y después llegaron los planos ejecutivos a la obra, ¿no? Ahí en los planos se desarrolló toda la cimentación por pilotes, toda la estructura, los refuerzos estructurales, etcétera, ¿no? Lo que era ya propiamente la construcción. Y cuando llegaron los planos aquí a la unidad y empezaron a las obras, todo el mundo preguntaba, bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y empezó a hacerse público los planos. Y los ingenieros y los constructores, los albañiles propiamente le dijeron, pues este pico parece como de un chupacabras, ¿no? Exacto. Este es el pico de un chupacabras. ¿Qué es el chupacabras? ¿Es un ave? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Es una nahual, víbora, zorro. un nahual, quién sabe qué será. Pero dijeron, no, ese pico es el del chupacabras. Y entonces, pues se le quedó así. Y ahí están varios espacios sí, muy particulares, ¿no? El auditorio, como tú decías. Que lleva el nombre de Jesús El auditorio hoy es del de Jesús Vilchis, un profesor de los fundadores fundador de gráfico y de industrial, ¿no? Jesús Vilchis. Y bueno, ahí están las fachadas, los cortes, ¿no? Los cortes son particulares porque sí el edificio, como no cabía todo, en un momento dado nosotros tuvimos que aumentarle todavía más espacio, ya que estaba propuesto el conjunto, le tuvimos que aumentar más espacio y entonces decidió hacerse un tapanco sobre la zona de talleres, en la fachada poniente. Se hizo un tapanco y eso hace que el edificio aumente de altura y para resolverlo pusimos una cubierta en curva también. Sí, que es muy agradable. Que genera mucha luz abajo y que genera también pues, un espacio todavía más agradable, ¿no? Claro. Esa es la fachada hacia el claustro. Como se ve, sigue las cintas de los edificios originales de UAM. ¿Sí? ¿No? Sigue unas cintas horizontales, sobresale el bloque de la coordinación de la carrera, el área de juntas de profesores, ¿no? Y sobresale ahí una propuesta de marquesina, ¿no? Para señalar la entrada y la curvatura del auditorio, de la sala de seminarios y de la sala de fotografía, ¿no? Del salón de fotografía, del estudio de fotografía. Por el lado oriente y por el lado poniente es justamente la zona del Salón Princesa, ¿no? Exacto. Y lo que me gusta mucho es que en los talleres de serigrafía, por ejemplo, que se usan tantos solventes, está la posibilidad de abrir las puertas y ventanas para poder... Claro. Exacto. Porque que haya respiraderos. Claro, ¿no? claro, y está en planta baja además para que si surgiera algún tipo de conflicto por la posibilidad de que los solventes se prendan, hay una salida de emergencia inmediata, ¿no? Exacto, o la maquinaria tan pesada de offset. Sí, claro, igual se metió precisamente por la calle de servicio, ¿no? Precisamente. Sí, porque han de saber los que no conozcan que los que estudiamos diseño de la comunicación gráfica, llevamos talleres que implican mucho trabajo físico, creativo, pero con máquinas. Tenemos que hacer trabajo en offset, trabajo en fotografía, en ilustración, en serigrafía, para después poder mandar a hacerlo y saber cuál es el proceso. Exacto. Y el taller que se me hace bellísimo es el de gráfica monumental. Ahí se ve el tapanco. Ahí está el tapanco. Es el tapanco, exacto. Sí. Fue un añadido pues no de última hora, pero sí que ya teníamos resuelto general el conjunto. Y ahí se ve cómo está la cubierta en curvatura para levantar el edificio en la parte poniente y generar el tapanco. Sensación de espacio, ¿no? Se amplía el espacio y además eso ilumina todo el pasillo interior, porque sí, uno de los problemas del pasillo interior pues es que tenga luz. Y ahí se produce toda esa luz que llega incluso hasta abajo,
hasta la planta baja, ¿no? Sí, y como dices, cuando vienes por fuera, lo ves como otro edificio, Ajá. con ciertos detalles en la fachada. Sí, Pero en el momento en que entramos, te digo que el año pasado, con motivo de los 50 años de la UAM, se me ocurrió convocar a que fueran a visitar la UAM, ajá, ¿no? ajá. Entonces convocaba y la gente se unía. Y era muy bonito porque hay gente de posgrado, de biológicas, sociales, y fuimos a recorrer toda la unidad y Ajá. cada una tiene su magia Sí, y sí. tiene su belleza. Y cuando entramos a gráfico, bueno, a mí me parecía muy bonito porque es el área que yo estudié y me hubiera encantado tener un edificio así, pero gocé mucho los gallineros y a mis compañeros de veterinaria y de agronomía que estaban junto Ajá. en los gallineros. Pero cuando entramos al edificio de gráfico, quien entra inmediatamente siente algo muy especial por Sí, este pasillo sí, rojo, porque hay una galería de pasillo, sí, porque ves las dimensiones. Y cuando van al taller de dibujo o al estudio de foto, que hemos tenido oportunidad que Armando sí. a veces esté en sesión y nos deje entrar, o gráfica monumental, Ajá. dicen, yo quiero estudiar aquí, pero ya están estudiando otra carrera. Pero pueden ir de visita a ver a sus Sí, sí, compañeros y sí. disfrutar los edificios, Ajá, ¿no? La ajá. arquitectura es parte de la experiencia Sí, universitaria sí, sí. también. Ajá. Y el que ustedes hayan contribuido con eso se me hace genial. ¿Quiénes son los arquitectos que forman parte o que formaron parte de este despacho en ese momento? Bueno, el líder proyectual, que propiamente es el que tomaba las decisiones de proyecto, Ricardo Pito, Ah, un querido arquitecto arquitecto. fantástico, Ajá, realmente un talento sobresaliente. ajá. Ya se retiró, Ya se retiró, pero lamentablemente, no, pero tengo su teléfono. pero sí, El chiste es un agarrarlo con tiempo, un porque gran sí. arquitecto, sí. Ajá, Está Rodolfo Santamaría, también gran querido. arquitecto, gran profesor. Ujú. Estuve yo y Dulce María García Lizárraga, que ahora es Profesora de aquí de profesora de arquitectura. UAM. Que por cierto le mandamos saludos, porque déjame decirte que está aquí escuchándonos y viendo. Hola Dulce, gracias por estar aquí. También la Asociación Nacional de Químicos de México, la doctora Marta Marisa Flores, nuestra coordinadora de Ah, qué extensión, bonito. Ivonne Paniagua, el maestro Vicente Guzmán, el doctor Ah, Vicente muchas Guzmán, gracias, querido Vicente. amigo. Hola Vicente. Gran amigo, Gran sí. amigo. Y dice Vicente, Gran bien. acuarelista. Dice, bien, querido Chefo, hizo falta un tiempo para que el edificio ganara su reconocimiento, sobre todo de muchas miradas criticonas, saludas. Pues por eso la universidad es tan rica, porque tú lo que hagas te lo van a Sí, criticar, pero sí, eso nos va dando más posibilidades de hacer más cosas sí, para construir la historia sí, universitaria, sí, ¿no? sí, Creo que sí, sí. todos hemos Sí, sí. Hubo un cambio de participado. rector cuando se terminó, cuando se inició la obra, hubo un cambio Ujú. de rector. Ajá, Empezó el doctor Krasov como ajá. rector y como director empezó el profesor Emilio Pradilla, Ah, el ajá. arquitecto Emilio ¿Y Pradilla. el edificio ya estaba? ¿O Empezó a estaba construirse. La primera Ah, piedra ya se puso en el periodo ya de de Krasov y Krasov y de Pradilla, Pradilla. en Ajá. diciembre del 94. Ujú. Había terminado en agosto, algo así, Mm, Raúl Hernández, Y Avedis. y hubo el cambio y Ujú. empezaron estas nuevas obras. Era Altagracia, Ah, la secretaria de la maestra Marina Altagracia. Marina Altagracia, Me acuerdo porque exactamente. yo entré en ese tiempo a extensión universitaria, entonces tengo Eso muy es. claro Y bueno, la autoría. ellos estuvieron a cargo ya de la realización de obras y del manejo de presupuesto, y Ujú. ahí surgieron algunas Observaciones o observaciones, algunas incluso rechazos, porque según ellos la obra iba a resultar muy cara por estas curvaturas. mm, En realidad, pues no le añadían, digamos, un incremento serio al presupuesto. ujú, Simplemente era cosa de racionalizar pues, la siembra, digamos, ujú. ¿no? Tener muy claro el trazado de estas curvaturas, pero en general no generaban un aumento del presupuesto que fuera a impactar seriamente y impidiera Ujú. que la obra se concluyera. Y finalmente se pudo hacer. Finalmente se concluyó, sí, bien, bien. Ujú. Poco a poco fue ganando su reconocimiento. Y bueno, pues el propio Raúl Hernández y nosotros también propusimos que se enviara A este concurso. proyecto a la Bienal de Arquitectura, que es ¿Y hay quienes participan en esas bienales? bueno, teóricamente los mejores arquitectos de México. Eh. Y Ajá.
Y bueno, se envían obras de todo tipo, ¿no? Ujú. Hay varias ¿Hay categorías. categorías? Sí, hay varias categorías. Hay una obra que gana la medalla de oro Mm. y en las categorías las obras ganan medalla de plata. Y son Entonces hay categorías que, vivienda, ok. oficinas, laboratorios, Ujú. bueno, edificios para la educación, Que para fue la este caso. industria, Mm. etcétera, ¿no? Y Ajá. nosotros pues, lo metimos como edificio para la educación Y que y ganan. ganó la medalla de ¡Qué plata emoción! ¡Qué como bonito! el mejor edificio de Ujú. educación en esos años. Sí. Lo mandamos y ganó en el 98, es decir, entre 96 y 98 nosotros terminamos el edificio, se terminó en 96 Ujú. y todavía entró En el... en esta ¿Entra a bienal. concurso cuando el edificio ya está terminado o es el proyecto ejecutivo? No, es el edificio Ah, terminado. una vez que está Sí, se terminado. evalúa todo, se Ah, evalúa todo. mira. Se evalúa el proyecto, se evalúa la calidad de la construcción, Ujú. se evalúa el reconocimiento que ha tenido por los usuarios. En fin, Ujú. hay muchos aspectos que el Ah, jurado entonces hubo quien opinó evalúa. ya con el edificio construido y en uso. Sí, ¿Qué les pareció? sí, Ay, qué exacto. Todo bonito. el jurado evalúa todo. No, no Ajá, nada más una cosa bonita, sino ajá. todo lo que está detrás, digamos, de la propuesta, ¿no? Te pregunto esto porque no todo el mundo lo sabe, ¿no? A veces dices, bueno, ganar un concurso porque está bonito. No, No, tiene no, que no, ver con no. todo, Sí, sí, el proyecto, la construcción, el uso sí, sí, y la sí. evaluación del mismo habitante de los espacios, Claro, claro, ¿no? sí, sí, Eso está muy todo se padre. considera. Bueno, su Ujú, impacto en el entorno. Aquí el ujú. impacto me parece que fue positivo. Sí, claro. Sí, fue positivo para el entorno, ¿no? Ajá, mira, antes de que sigamos, te digo que aquí anda Patti Cruz, compañera de diseño. Un saludo Sí, porque ya no está con nosotros, ¿verdad? está, bueno, Aquí, es la secretaria de la división de de la diseño. división, claro. Vicente Guzmán, Dersu Campos, Ivonne Paniagua, Magdalena Báez, Grace Vargas. Un saludo a todos que nos están siguiendo. Si tienen alguna pregunta o comentario sobre este icónico edificio, ahora tenemos uno de los autores. Bienvenido el Ajá. comentario o la charla. Oye, ¿y los alumnos participan en este tipo de proyectos de alguna manera, más que como usuarios? Bueno, Eso. en el tiempo de Avedis y todavía se mantuvo en el tiempo de Krasov, los concursos Ujú, internos en Xochimilco para hacer los nuevos edificios. mm, Y a partir de eso empezaron a participar alumnos, sí, a Ajá, partir de ello. Pablo Quintero fue ganador de 2 proyectos, sí, claro. eh, Muy también de tres, muy, perdón, de 3 proyectos, y este, alguno de el- ellos empezó a invitar a los alumnos y ha ujú. resultado una experiencia muy positiva. Sí, Pablo Quintero estaba en el claustro, Ajá, en el de biológicas. sí. ¿Y cuál otro? Bueno, hay el de agrícola y animal, producción agrícola y De animal, producción agrícola, también exacto. de la división de biológicas. Y este maestro Buendía hizo el E de Sí, laboratorios de biológicas, al que también le han puesto nombre, ¿eh? ajá, El papalote. el paparote. Porque coincidió que en esa época se acababa de hacer el Museo del Niño Ajá, y tiene ciertos detalles sí, que la gente evocó y es uno de los laboratorios de biológicas, no es ajá, para niños, pero sí, se le llama sí, el papalote del Museo del Niño. Que eso, te decía, más que denostarlo, es significativo de la apropiación que se hace claro, la claro. comunidad. Sí, se convierte en una identidad, un símbolo de identidad, Exacto. sí. El otro día decía el doctor Soria, que es nuestro rector, que este espacio que era de los primeros gallineros que había, que ahora ya no es gallinero, donde Ajá, se pusieron las mesitas para convivencia, sí, él le llama de una manera como arquitecto. Dice, pero estamos esperando qué nombre le va a poner la comunidad a ese espacio, ajá, que pues que es un espacio reutilizado, sí, remodelado, sí, sí, con las nuevas necesidades. ajá. Pues dice, en algún momento la gente le va a poner nombre. Ojalá, ojalá, Ojalá y los invitamos a que le sí, pongan nombre, ojalá, porque ojalá. eso es apropiarse de la Claro, casa, claro, ¿no? claro, claro. Oye, ¿y cómo es que tú decidiste ser arquitecto? Vámonos a otra parte. Que tú estabas Bueno, caminando por la calle en eso es la muy prepa y particular, de repente, ¿cómo es muy decides? particular, porque yo en un momento dado iba a ser músico. Te digo que siempre nunca, es bien bonito saber qué pasa en nuestra preparatoria, en esa época, porque Sí, estamos con muchas cosas sí, y de repente hay que decidir algo sí, que también en el tiempo, o en el tiempo que a nosotros nos tocó estudiar, era como definitivo, sí, ¿no? sí, Es sí, una decisión que no puedes cambiar nunca.
es para toda tu vida. Y es una sí, carga sí, emocional sí, muy sí. fuerte. Bueno, yo cuando estaba estudiando la preparatoria, bueno, me dediqué un poco más a la música. Ya había yo estudiado ¿En qué prepa antes estabas? en la 4 Mm, y por alguna razón me conecté ujú, con otros compañeros músicos ujú, y me invitaron a desarrollar más mi línea musical. mm. Y ¿Qué empecé a estudiar tocabas? ya piano Piano. Ujú. y empecé a estudiar ya seriamente música como intérprete en Ah, la Escuela Superior de de Música. música. Y entonces, al mismo tiempo empecé a estudiar arquitectura. ¿Y por qué Y arquitectura y no estudié filosofía? un año de arquitectura, así más o menos bien, Ajá, y de pronto me para hacer algo ausenté. serio, ¿no? Sí, Para hacer algo serio. y de pronto me ausenté Ujú, de la escuela ya, de arquitectura, ¿no? ujú. Me ausenté y empecé a meterle a la música, pero en serio. Y mis padres se dieron cuenta que yo ya estaba clavado en otro ¿Y rollo. estabas en un grupo? Estaba en un ¿Hacías grupo, estaba en la escuela de excursiones o...? música, me invitaron varias veces a hacer presentaciones, pues ya de buen nivel, ¿no? Ujú. Toqué en la Sala Ponce de Bellas Artes. Guau, mira, Entonces, pues ya era algo como más en sí, serio, ¿no? ajá, Y mi y, padre es arquitecto, bueno, era arquitecto. ujú, Y además conocía a muchos profesores de arquitectura, ujú, eran compañeros de él, cuando se cambia a arquitectura. ujú, Ahí a la ciudad universitaria todavía seguían siendo profesores. sí. ¿Él daba Y clases o no, solamente él hacía no, obra? pero tenía compañeros de él y Ujú. le dieron el tip de que yo ya estaba por otro lado. Chismosos. Y Y mi luego, padre dijo, a ver, a ver, cómo que chiquita, enséñame músico? tu tira de materias y qué estás. Algo así, Ajá, algo así. Y ya me dijo, no, pues te vas a morir de hambre como como músico, eso músico. no ¿De qué da vas a acabar? ¿De maestro de de música música? con niñas Cuando que hice no mi saben. maestría, yo le dije, papá, acabé de maestro de arquitectura. Y tengo doctorado en arquitectura. No, todavía no, pero sí le Ajá, dije, yo ahora soy maestro de arquitectura. Pero en fin, ujú, ¿no? Pues esa fue la condición. ajá, Sí, sí, sí me gustaba, por supuesto, la arquitectura, ¿no? ujú, También cuando era niño, pues hacía cosas de ajá. dibujos de arquitectura y de joven, ¿Y antes de... dejaste la música por completo? No, no, no. Ah, a ver, cuéntanos, ¿qué Todavía hiciste me con eso? divierto Es- sentado al piano. Ah, qué Me bonito. relajo todavía en Esa eso, ¿no? parte no la Cuando sabía. estoy tenso, pues Un poco lo la que pasa música con la me doctora permite. Blanca Ramírez, ¿no? Que nos cuenta de su obra en vidrio. Sí, Dice, muy cuando buena, estoy tensa preciosa. con la cuestión de la teoría, la Claro, geografía y el claro. urbanismo, Sí, la me práctica refugio en del ella. arte le permite a uno Ajá, relajarse, liberarse, etcétera. La música no tiene límites, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, pues ahora sí. pasemos. Ya nos contaste el edificio. Si tienen preguntas, díganmelas, si no, no le voy a poder decir. ¿Qué pasa con tu área de investigación? Porque eso fue como la obra Sí, arquitectónica sí. en un proyecto Ujú, específico y con una demanda muy concreta de sí, usuarios sí. que hasta la fecha siguen viviéndolo, criticándolo, disfrutándolo y Sufriéndolo a lo mejor. sufriéndolo y a lo mejor decir, ¿por qué no hay esta cosa? ¿No? Ajá, ajá. Porque somos así todos. Sí, sí, sí. Pero ahí está, como Así es, así es. alguna vez me dijeron también una opinión de otra persona que construyó algo y me dicen, es que no hizo bien eso. Digo, ahí está, Ajá. aquí da clases, ahí está, yo no soy ni su intérprete, ni su, la chismosa del barrio para irle a contar, sino ahí lo tienes, da clase y se atrevió a hacer una obra que está usándose Ajá. y eso es un valor fuerte, Pues sí. porque estás con tus colegas, con tus alumnos, con tus enemigos en el uso de una cosa que tú Así es. creaste, Sí, ¿no? la Y eso es arquitectura una tiene ese cosa muy tiene importante. ese riesgo, ¿no? Como Cualquier va a ser obra, usado y por ujú, muchos más años que lo que el arquitecto pensó y exacto. quién sabe qué respuestas habrá, ¿no? Ajá, como decía el otro Ajá. día, el doctor Soria, es que estuvo aquí con nosotros Ujú, hace poco, hablándonos de la reutilización, y decía, es que los edificios que están en la UAM ya son patrimonio, claro, es nuestro patrimonio así arquitectónico, es, ¿no? así es. Y se está usando, y Ajá, está ajá, vivo y se ajá. le va poniendo Ujú, como mantenimiento adecuado para que así es. siga. Pero tú tienes como investigador aquí un campo. Sí, ¿Cuál sí, es el área de cuando investigación? hice mi maestría, empecé a interesarme en un lugar en particular que, según uno de mis sinodales,
me dijo que cómo había encontrado un lugar tan feo. No quiero decir qué lugar es porque el calificativo de feo pues puede molestar No, a pero los además, habitantes de ese lugar. Pero bueno, sí, en realidad es un lugar, pues podríamos que decir, no es... sí, agresivo, Mm, ¿no? Como vivencia. ujú, Entonces yo empecé a tratar de entender por qué ese lugar no era agradable para vivirlo. Una ciudad, una pequeña ciudad de México, ¿no? ujú, Que realmente yo no encuentro que sea muy agradable para vivirlo. mm. Claro, los habitantes pues la viven y la Sí, sufren y lo que sea, ¿no? sí, Pero uno que va de pronto de visita dice, ¿qué es esto? Es un caos, sí, ¿no? sí. Bueno, me empezó a interesar, lo investigué ahí, cómo se fue desarrollando esto, y encontré que la arquitectura es la que hace la ciudad. Son los edificios de arquitectura los que hacen la ciudad. Uno piensa, no, Ujú, pues, ¿quién sabe quién hace las ciudades? No, pues sí, sí, ¿quién sabe quién la hace económicamente, ujú, políticamente, sociológicamente? Pues mucha gente mucha gente. participa. Pero la ciudad es cuando ya está armada con arquitectura. En ese momento es ciudad. Si no tiene arquitectura, pues no es nada, es un espacio Ujú, vacío, ¿no? ujú, Como cuando vemos un fraccionamiento que se pone en venta, pues quién sabe qué será eso, ¿no? claro. Perdón, una pregunta simple. ¿Arquitectura se considera cualquier tipo de construcción, aunque Claro, sea sí, artesanal, hecha por los mismos claro, sí, habitantes? sí, sí. No tiene que ser un gran edificio No, con no, no, tecnología. no, no, no. Una choza, Uno puede un... calificarlo, ¿no? Uno puede ponerle adjetivos de lo que quieras, ¿no? Ujú, Arquitectura vernácula, arquitectura religiosa, ujú, arquitectura de oficinas, como decíamos, ujú. arquitectura de autor, se dice cuando es así como Sí, uy. excelsa, entre comillas, ¿no? Ajá, Pero pues todo es arquitectura, ok. todos son espacios para Ujú, habitarse, ¿no? ujú, Bien o mal. Eh, y esa arquitectura, cualquiera que sea, va armando espacios para la ujú, vivencia ya social, ya comunitaria. ujú, Y esos espacios les llamamos ciudad, ok. calles, Mm, plazas, parques, ujú, en fin, a eso le llamamos ciudad. Pero todos esos espacios están delimitados por arquitecturas. ujú. Son objetos arquitectónicos que ahí arman algo Sí, alrededor, es la ¿no? casita de un grupo de gente que vive en esa comunidad. Así es, en efecto. Ujú, Y bueno, me fui metiendo en eso, luego me hice mi doctorado ya en eso, ¿no? ujú, Cómo estudiarlos, mm, cómo entenderlos, cómo organizar nuestro conocimiento de ellos. ajá, De la parte morfológica, sí. allá están, por supuesto, los grandes estudios de todo lo sociológico, Ujú. económico, político, Lo etcétera, ¿no? morfológico, ¿qué sería? Para quienes no saben ese término. Morfológico, de la forma La que forma tiene, que tienen esos la forma espacios que tienen los habitables. espacios Ujú, y la forma que le dan los propios edificios, ujú, ¿no? ujú, Cómo lo conforman los sí, edificios, ok, las arquitecturas, ¿no? ujú, Es una cosa que viene de los italianos en los años 70, ujú, ¿no? Y Aldo Rossi, un arquitecto gran, famoso, gran escritor, ujú, gran teórico de la arquitectura, dijo que la ciudad es cuando es arquitectura, mm, cuando se hace con las arquitecturas. ajá, Entonces, yo siguiendo esas líneas, pues empecé a elaborar toda esta línea y ahora estoy metido en una línea en donde, bueno, ya no solamente trato de entender cómo es, sino qué tiene para, en algunos lugares, cobijar más todavía ujú. y cómo en algunos lugares No hay eso. descobija, Sí. descobija. La arquitectura más moderna, la arquitectura contemporánea, pues propiamente descobija a los habitantes ¿Por qué? de ese lugar, como en Porque Santa Fe, por ejemplo. pues, Si uno ahí no hay camina ahí, comunidad. si uno camina ahí, uno se siente descobijado. Totalmente. Mira, la arquitectura moderna propuso que los edificios estuvieran sueltos, Mm. que estuvieran aislados. Y cada quien es un capricho, porque no tiene que ver Sí, uno cada con quien hace su otro. capricho, pero además de eso, están sueltos, Ujú, no tienen un no vínculo forman entre no ellos. forman un límite Ujú, espacial. ujú, Cada uno se disuelve en el espacio, digamos, sí. ¿no? La ciudad antes, hasta el siglo XIX, formaba límites espaciales. Ujú, Son paramentos, ujú, son como muros sí. urbanos, ¿no? Fíjate que justo estaba viendo ayer en la tarde, estaba enfrente del edificio de Conagua, en Insurgentes,
y me llamaba la atención que le estaba dando el sol completamente el domingo. El sol completamente. Y dije, esos edificios modernos Ajá, con ventanales plateados son un consumo de energía claro, claro, anticlimático claro, totalmente agresivos sí, para la vida en el planeta, sí, porque utilizan muchísimo claro, aire acondicionado, no hay ventanas, porque vi que no había ventanas para aire natural, y están tapizados de cristales metálicos, que es un espejo ajá, que refleja el calor que le está claro, dando. claro. Estaba aterrada mientras estaba ahí en el tráfico, que dije, ¿cómo es posible Pues sí, que se construyan ese tipo? Y además es el de la Comisión Nacional del Agua. bueno, fue el gran hallazgo, uno de los grandes hallazgos de la revolución industrial aplicada a la arquitectura al inicio del siglo XX, ¿no? Ujú, El elevador, sí, el WC, ¿no? El aire acondicionado, ujú, ¿no? Esos, el vidrio, por supuesto, y el sí, acero, el concreto, ¿no? ujú, Son de las aportaciones tecnológicas del inicio del siglo XX que se incorporan a la arquitectura y que ujú, permiten pues, nuevas propuestas, ¿no? sí, Y claro, en ese tiempo no se pensaba en lo que en el cambio significaba climático. la agresión al medio ambiente, ¿no? Sí, No se tenía presente, ¿no? Hoy pero sabemos que todo eso, pues todo eso es terriblemente contaminante, ¿no? y El concreto, no se costosísimo, diga, exacto. para fabricarlo y para demolerlo. Y para eliminarlo de algún lado, Exactamente, para por eliminarlo, pues eso ¿dónde llevas todo lo que se el tira ahí de unos cascajo. edificios? No hay modo, ¿no? de Ajá, recuperarlo, ¿no? En fin, todo eso no se exacto. pensaba en los años No, 20, 30, 40, 50, ¿no? pero por eso es interesante que investigadores como tú se pongan a observar, a reflexionar, a escribir, para que nos inviten a observar las cosas de diferente manera, ¿no? Porque solo vemos, pues sí, Edificiolandia, que es Santa Fe, Ajá. está lleno de edificios, pero no hay comunidad, no hay esto que dices de No, una pues imagínate. integración, Y ahora la moda este, de las torres. las En el mundo están torres. de moda las torres, Bueno, hasta en Mérida se ¿no? están poniendo torres, casi me da Sí, un sí, sí. ataque. Y compiten por a ver cuál es la torre más alta. Ajá. Hubo un proyecto de un gran arquitecto norteamericano, el más famoso, Frank Lloyd Wright, que proyectó un edificio de 1 milla de altura, de Wow. 1 milla de altura, 1,5 kilómetros. ¿En qué año fue esto? Pues en los años 60, 50, 50. Ujú, Quizá la tenía la idea como de los años 40. ujú, En los años 50 la hizo y se fue haciendo pública. ujú. Compiten hoy por tratar de llegar a eso. Bueno, a veces prendo la televisión y me aparece una noticia así todo el tiempo de unos edificios en China que son Sí, las sí, nubes sí. están abajo, 600 ¿no? metros. Ajá, Sí, sí, los árabes con todo el dinero del petróleo. sí, ajá. Bueno, ¿qué vivencia tienen esos edificios en una ciudad? Y para los habitantes de los edificios y de la ciudad, ¿qué significan? Nada. Pero ya ves que en estos edificios nuevos de Descobijo. los altos y estos Big Brand o como se llamen las marcas, es generar, según ellos, una ciudad en la azotea, y ahí está el gimnasio, ahí está la alberca, ahí está todo, pero están como aislados de lo que sería la ciudad en sí a la que Pues pertenece. sí, sí, sí. Pues esa es la vida contemporánea, Ajá, la convivencia social contemporánea. Es de un pequeño grupo y cuando se da el pequeño grupo, porque en general no se convive, allí arriba incluso no convive una familia con otra, a no. veces ni una mujer con un hombre, ni nada, ¿no? Son niños. Los Ajá. niños quizás son los que más conviven que todavía como sin restricciones, pero después de eso, el Sí. aislamiento es lo Es que que hasta en las unidades caracteriza nuestra sociedad habitacionales contemporánea. que se hicieron en los 50 o 40, había convivencia, ¿no? Sí, No, Tlatelolco, tantas todavía, unidades que se sí, sí, hicieron, sí, sí. es que ahora que dices esto del patio, Ajá. hay el patio entre cada edificio donde los niños y la gente sale a caminar, hay un jardín, Había esa este, escala que permitía esa convivencia, sí. exacto, pero eso ya se acabó. Aunque ya ahí Este, es un poco difícil. En Tlatelolco, por ejemplo, ajá, no hay espacios de lo que yo llamaría cobijo. Un mm, poquito la gente los ha ido arreglando, pone alguna cosa, otra cosa, ajá, pinta de colores algo sí, y y va le da logrando una, que la gente se sienta ahí cobijada y ajá, empiezan a reunirse.
pero Sí. ha costado mucho trabajo, pues han pasado más de 50 años de eso, ¿no? ¿Y sí se considera necesario actualmente, tú que eres el estudioso de las ciudades? ¿Sí es Pues necesario para la vida humana tener ese espacio de convivencia, de encuentro? bueno, tan es necesario que hay gente que está ahí. Si no hubiera gente ahí, pues no diría, pues, ¿para qué se necesita? Si no hay nadie que Ajá, conviva, claro. nadie que se sienta cobijado y conviva. Es Y lo que que yo he ido sí. rescatando son lugares donde encuentro que la gente convive y se apropia. Y eso es lo que estás estudiando. Eso es lo que ¿Cuáles estoy sí hay y estudiando. que son, ¿Y qué tienen? ¿Por que qué? tienen? Tratar de responder, bueno, ¿y por qué? Ujú, Hay unas placitas antiguas, hay varias, ¿no? ujú, Bueno, Guanajuato. sí. Hay cuando menos 3 plazas que yo he rescatado que vive la gente así, tranquila, a gusto, se sienta, platica, se toma un refresco, lo que sea, se encuentra ahí, se cita ahí y pasan cosas, ¿no? Bueno, yo más cerca en Tlalpan, en el centro de Tlalpan. Es Algo como hay del centro de Tlalpan. porque sigue siendo la gente de la zona de Sí, Tlalpan. ajá, Sí pusieron por ahí un negocito que va a traer gente que no es de ahí, pero sigue viviéndose esta sensación claro, de claro. encuentro, de los Sí, viernes sí, bailan sí. danzón. O sea, está como no gentrificada como ahora en otros espacios, que Ajá, aunque hay la placita ya no es la gente de la localidad, ajá. ¿no? Pero existen espacios rescatables y creo que con la pandemia la gente los buscó. Sí, en la ciudad tradicional, incluso pues se pensaba en la plaza. Ujú, Era un lugar que tenía que haber en las ciudades, la plaza. ujú. Y tenía ese sentido cívico, social, religioso muchas veces, ¿no? Y de Que lograba la cuidado. convivencia, ¿no? Ajá. Pero los espacios que yo he ido rescatando no son precisamente las plazas, Ah, no es eso, sino un espacio que no está planeado para eso y que sin embargo tiene esa sí. condición de cobijar. Como esto O que dices. espacios que se han remodelado y que Ajá. por uno diría, no, pues ya llegó la nueva arquitectura y va a destruir esto. Y sin embargo han generado otra vez cobijo. Uno está en México, en Aguascalientes. En ¿Cómo es? Aguascalientes, Ajá. pues se tiraron unos edificios en la Plaza Central de Aguascalientes, se tiraron unos edificios modernos de los años 50, 60, 70. Ujú. Los tiraron y iba a quedar ahí un patio horrible, ¿no? Un pedazo más de área Ajá. sin nada que hacer. Invitaron a un arquitecto y lo logró muy bien. ¿Ah, sí? Lo logró muy bien el arquitecto de ahí de De Aguascalientes. Aguascalientes. Y invitaron a un artista plástico, ¿no? Ujú, Y se conjugaron muy bien este ujú, artista plástico y este arquitecto ujú. y lograron un espacio moderno, nuevo, muy apropiable. Y la Qué gente bueno. ahí se la pasa a Sí, todo sí, dar. sí. Es que es eso, como que se buscó que la gente dejara de tener vínculos, Claro, cercanía, claro. protección entre la comunidad, Yo ¿no? digo que es lo necesario hoy. Totalmente. Si queremos recuperar una nueva forma de vida, bueno, una forma de vida que tuvimos y que hemos perdido, y la queremos recuperar y enriquecerla, se requiere otra vez espacios Porque de además tiene que ver convivencia con salud, en las ciudades. ¿no? Estamos Claro, enfermos por este encierro, por estos espacios donde no hay donde convivir, donde no ves al vecino, no sabes si algo te pasa, si el otro se va a enterar, ¿no? Y en estos espacios la gente ve si sales, si no sales. Si el otro día me dijo una vecina, ya no he visto tu coche con el, como tengo un parasol que dice soy Guam, creo que soy la única en todo el condominio. Y me dice, paso y no veo esta cosa de soy Guam, ¿por qué ya no vives aquí o qué cosa? Y dije, ay, qué padre que se fije, a lo mejor me pasó algo, ¿no? ajá, Pero en ajá, lugar de verlo ajá, como qué chismosa, dije, qué curioso que esté pendiente ajá, de mí, se ajá. me hizo muy lindo, Claro, claro, claro. porque quiere decir que ya me hacen parte Sí. de ese espacio, aunque no convivas todo el tiempo, pero es la gente de En las tu... colonias que ha hecho la gente, digamos, en las colonias más proletarias Ujú, o de menores recursos, se da mucho esos espacios de cobijo, ujú, muy pequeños, muy incipientes en su conformación, pero se da mucho. Hay muchos lugares en estas colonias en ujú. donde la gente se encuentra. No son tan ricos como para ofrecerlo a la ciudad, Sí, pero hay muchos lugares donde la gente se encuentra, en estas colonias, no sé, la Isidro Favela, sí, bueno. este, Ujú, Santa Cruz allá
Mellehualco, Ujú. no sé, muchas, Sí, en sí. Padierna, en Ajá. Chalco mismo, en algunas áreas de Chalco, Ujú. en las colonias de Chalco, porque Chalco es muy grande, pero está Sí. dividido en colonias. Ahí hay muchos lugarcitos bien, Y bien, creo que lo han hecho precisamente porque hubo esta separación entre la gente y se claro, necesitan sí, cuidar. claro, Esta palabra que usaste es muy linda, el sí, cobijo. sí, sí. Bueno, algunos Este, alumnos míos, bueno, en el posgrado sobre todo, aportaron un montón de información para este aspecto. ujú, Tengo, no sé, cantidad enorme de ejemplos que ellos mismos rescataron, que no quiero usarla para yo propiamente mis publicaciones, pero enriquece muchísimo. En algún momento voy a pedirle su autorización para hacer una publicación de lo que ellos claro. hicieron. Yo tengo mis propios estudios de caso, Ujú, pero tengo muchísimos. En estas colonias, por ejemplo, ujú, una arquitecta que ya tiene doctorado, justamente en esas colonias rescató ujú. espacios, 4 o 5 espacios de cobijo urbano de Sí. gran valor para la comunidad de Chalco en este caso. Eso habla del amor que le tienes a tu profesión, ¿no? Porque te permite observar las cosas no solo para construir, sino para ver cómo se construyen estos espacios Sí, de sí, cobijo. exacto. O sea, la Ajá, arquitectura no es poner casas y edificios, es hacer un ambiente donde la claro. gente conviva, se Ajá, proteja dentro del espacio, ujú. pero se protege entre ella. Es la recuperación del estar juntos. Este programa se está grabando, ¿verdad? Se está transmitiendo en vivo. ¿Y se graba? Sí, queda Porque lo que grabado. acabas de decir puede ser el prólogo de mi publicación. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. No, Bueno, es que parte sí del me prólogo. transmitiste este amor de la arquitectura, que no Ajá, es construyo algo para que alguien se meta y venda la casa o el edificio. claro, claro. Es donde vamos a vivir, donde Así nos es. vamos a sentir seguros, donde vamos a generar vínculos dentro del espacio que es mi casa, pero en el lugar donde comparto con los otros. Es Claro, muy bonito. así es. Bueno, Ajá. yo hago todo lo posible porque mis alumnos y los alumnos de arquitectura, Ujú, en el nuevo plan de estudios está propuesto ahora ujú, esa idea de que el alumno sea muy consciente de que su arquitectura, la que va a hacer, ujú. va a generar ciudad Ah, sí, y qué debe bonito. generar espacios de cobijo. Ay, qué bonito. Ay, ojalá y lo vivan bien estos alumnos. Yo, bueno, comparto aquí, y tú lo sabes que tengo una hermana arquitecta, Ajá. maestra en arquitectura, y que ahora Brillante, es brillante. estudiante de doctorado aquí. Qué bueno. Se vino para acá a estudiar el doctorado y justo nos está diciendo desde hace rato, qué interesante plática. Dice que todos los estudiantes de CIAT deberían conocer el proceso del proyecto de este edificio de gráfico Sí, porque qué mucho bueno. no se conoce, todo lo que nos mostraste desde los bocetos, la historia misma de cómo se concibe, cómo se trabaja en equipo, Ujú, cómo se tiene que consultar al que va a habitar el espacio por mucho tiempo y los que son temporales son los estudiantes. Y ver las fotos de este espacio acabado ha sido muy, muy enriquecedor y ojalá sí podamos conocer de todos los espacios ujú, de esta casa que es la nuestra ujú, y de las casas donde vivimos fuera de la UAM, ujú, ¿no? ¿Cuál es la historia del edificio, de la casa donde vivo y de esa ciudad en la que podemos sentir ujú, cobijo? ujú. Pues te agradezco mucho, José Ángel. No, Qué yo soy rico el que agradecido. pudimos platicar ahora de esta manera. Siempre nos vemos en eventos de la universidad y Ajá. hasta en fuera nos hemos encontrado, pero es muy rico porque somos parte de esta ciudad, Ujú. ¿no? Que es nuestra Sí, ciudad sí, UAM Xochimilco, así es. que es nuestra casa. Ajá. Y pues yo te agradezco nuevamente que nos hayas compartido esto. Ha sido un verdadero placer. Y antes de despedirme, bueno, agradezco a mis compañeros del apoyo técnico de la sección de producción videográfica y sonorización que hacen posible la transmisión y la producción de este programa y a mis compañeros de la librería también, a Rocío Silva, que es la jefa de la librería y que nos alberga en este espacio de foro, que Muy es muy rico, muy lindo, rico. muy rico. Muy cobijante. No es un buen cobijo, fíjate. No tenemos que irnos a las ferias del libro, aquí tenemos la nuestra, donde podemos mostrar lo que son nuestros investigadores. Y bueno, me despido agradeciendo también a la doctora Marta Isabel Flores, quien es nuestra coordinadora de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, a la doctora Angélica Buendía, que es ahora la secretaria de la unidad, y al doctor Javier Soria López, compañero de CIAT,
arquitecto también, que es el rector de la Unidad Xochimilco, por apoyar el proyecto de divulgación de la ciencia. Muchísimas gracias y nos vemos después de Semana Santa, el 24 de abril. Vamos a hablar de otra cosa, es de nanofarmacia, estos medicamentos que se hacen para cosas específicas que aquí hay en la UAM Xochimilco. Pues los esperamos el próximo jueves 24 a la 1:30 para seguir charlando con nuestros investigadores. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias, José. Buenas tardes.